¡Diablos! Tengo una hora ya dando vueltas en círculos. Mientras camino venía pensando en osos y les juro que sentí como un rugido. Después de haber dedicado un par de días a explorar las islas del archipiélago sur de Gotemburgo, estoy de vuelta en la ciudad y me vine hasta este mismo lugar donde estoy ahora en tranvía, y desde acá voy a iniciar una caminata por un recorrido que tiene un total de 71 kilómetros de longitud. Comienza en Gotemburgo, yo me salté la primera etapa porque creo que en su mayoría transcurre por la ciudad y me llegué en concreto hasta un lugar que se llama Skatas. Dudo que los pueda hacer completos porque nada más dispongo de hoy y parte de mañana, entonces tal vez haga unas 3 o 4 etapas. Comienzo con esta primera que tiene 10 kilómetros de longitud y creo que esto va a estar muy bonito. El Jotalieden es un sendero bidireccional cercano a la ciudad que se ha dividido en 9 etapas que cubren un total de 71 kilómetros entre Gotemburgo y Alingsås. La proximidad a las estaciones de tren en las diferentes etapas facilita la adaptación del paseo a tu gusto, pudiendo comenzar en cualquiera de las etapas y caminar hacia un sentido o hacia el otro. Las etapas cubren distancias de entre 5 y 10 kilómetros cada una, todas muy bien adaptadas para casi cualquier condición física. Cuatro de las 9 etapas poseen un grado de dificultad fácil, 4 están clasificadas como moderadas y una como difícil. Toda la ruta está señalizada con cintas de color azul que se colocan en árboles y en postes. Los paisajes naturales a lo largo del sendero son hermosos y muy variados, con lagos en los que se puede nadar y fantásticos miradores. Presten atención a estos datos, el 95% del país está deshabitado y se estima que en promedio los suecos tienen una reserva natural a no más de 2 kilómetros de su casa. Este es un paraíso para los excursionistas. El día parece que va a estar un poco nublado, sin embargo chequeé el pronóstico y no va a llover, así que son las 8 y 10 minutos de la mañana y esta aventura comienza aquí. Vamos con algunos datos o recomendaciones importantes. El primero de todos es que tráiganse agua o algo de comida. Punto número 2, les recomiendo que se descarguen un mapa donde se marca a pelo todo el recorrido completo de principio a fin. Lo bueno de este mapa es que además de indicar la longitud de cada etapa, indica cuál es el desnivel, cuáles son los lugares de interés que se pueden conseguir en el camino, cuál es el tiempo aproximado en completar cada etapa y a la velocidad que se puede completar en dicho tiempo. Yo me voy a ubicar y a guiarme utilizando única y exclusivamente el mapa y la ruta que me descargué, porque nada más llegar acá estoy viendo que hay un montón de caminos, bifurcaciones, los carteles también están en sueco y se me hace que de esa manera sería muy confuso aún sabiendo a dónde voy y cuál es el nombre de mi próximo destino. Y como punto final, lo mejor de todo este recorrido es que lo pueden iniciar donde ustedes quieran. Yo escogí comenzar en el lugar que me recomendaron porque me dijeron que es una de las áreas más bonitas, pero que sepan que se pueden llegar hasta cada uno de los pueblos utilizando el tren. Yo lo que elegí fue regresar a Gotemburgo, entonces voy a llegar hasta donde pueda llegar hoy. Mi intención no es en ningún momento completar los 71 kilómetros, además de que yo voy parando mucho para grabar. Quiero tener un día bonito, esa es la intención, ver qué les puedo mostrar. Vamos a encontrar lagos, bosques, muchas cosas bonitas en el camino, así que ahora sí, comenzamos. ¡Diablos! Tengo una hora ya dando vueltas en círculos y cada vez que creo que voy por el camino correcto comienzo a conseguir más senderos que no llevan a ninguna parte. Uno aquí, otro acá, otro acá y así prácticamente cada 40-50 metros. Ya me estoy guiando un poco por mi intuición porque no sé qué hacer. Le he preguntado a todo el mundo. Hay una oficina de información, pero aparentemente abre mucho más tarde. Y allá adelante estoy viendo un cartel. Crucemos los dedos que sea esta. Hasta que al fin una buena señal y llegué al primer punto de referencia que sé que tendría que pasar en algún momento, que es un lago. La mala noticia es que estoy del lado izquierdo del lago y debería estar caminando por el otro lado, del lado derecho, y no veo camino aquí que se junte, así que creo que voy a seguir por acá y me parece que ya al final entonces voy a poder empatar con el camino y a ver si a esta sí va la vencida.
Vaya que costó trabajo esto, pero ya estoy encaminado, voy por el sitio correcto y espero que no haya más pérdidas durante el día porque perdí demasiado tiempo y ahora salí del lago y me adentré por un caminito por el bosque. Apenas se asoma la luz del sol muy tenue, los árboles todavía están bastante verdes, aunque hay muchas hojas en el piso. Está comenzando ahora el otoño y esto va a ser un día bonito. Vean nada más, qué lindo. Mi pérdida inicial se debió a que no encontraba ningún cartel que señalase el camino, pero una vez comencé a ver las marcas por los árboles fue muy sencillo seguirlo de principio a fin. Esta segunda etapa del Jotaleiden se clasifica por tener una dificultad moderada y a pesar de que la ganancia y pérdida de altitud no es tan significativa, la diversidad de ecosistemas es impresionante, así como la cantidad de lagos. Se puso duro el camino, un tramo de subida y llegué acá a lo que parece ser un pequeño refugio. Acá al lado hay unos bancos y parece que estuvieron haciendo fuego recientemente y las vistas desde acá alucinantes, se ven, no sé, kilómetros a la redonda de puro bosque. Me encanta este camino de momento. Les puedo decir que cuando comencé en Skatas, allí había mucha gente, había niños sobre todo que se estaban congregando como para alguna salida, pero ya en lo que comencé a avanzar y comencé a seguir los carteles, poco a poco voy viendo menos gente y wow, estoy emocionado con esta ruta. Ahora mi energía está a tope. Además del lago grande, que fue el que grabé con el dron, he dejado atrás otros 3 o 4 lagos me parece, pero están un poco metidos hacia adentro, no están muy cerca del camino, por eso no los he llegado a grabar, pero viene el mapa y ahora estamos llegando a otro que es un poquito grande, no tanto como el primero, pero tiene buen tamaño. Metido dentro de la chaqueta me sentía como en un sauna y sobre todo estando en movimiento. Creo que ya hice como 3/4 partes del trayecto hasta donde acaba la primera etapa que estoy haciendo hoy. Y aprovecho, ahora que se ve bien, camisetas de Viajando con Mirko, son todas diseñadas por mí. Las pueden comprar en la tienda en línea y les dejo acá abajo el enlace en la descripción. Ya estoy haciendo los últimos metros de esta etapa. Espero conseguir algo de comer porque tengo hambre. Ya es casi... ¿qué hora es? La 1 de la tarde. Y después, seguidamente, así de rápido, comienzo con la siguiente etapa. Felicidades y aplausos para mí que acabé mi primera etapa de este recorrido de 71 kilómetros y completé mis primeros 10 kilómetros, aunque de seguro que fueron muchísimos más porque pasé 1h30 o 2 horas, no sé exactamente cuánto, buscando el sendero correcto para comenzar todo el recorrido. Entonces ahora voy a comenzar el segundo, que son 8 kilómetros más desde este punto de acá, pero tengo un dilema. El dilema es que tengo hambre y al tener hambre me puse a buscar en Google Maps y el lugar más cercano aparentemente es una pizzería que está como a 1,5 kilómetros de aquí, lo cual le añadiría 3 kilómetros extra a mi caminata. Así que mientras hablamos estoy analizando en mi cabeza y creo que ya me decidí. La pizza o la comida puede esperar. Camino de Dios nos espera. Acompáñenme. Acabo de ver ahora una señora metiéndose desnuda al agua del lago y parecía no importarle mucho la temperatura, aunque supongo que sí fría estará porque no duró allá adentro más de 1 minuto. No tengo toalla ni nada para secarme, pero si la señora se puede meter y se mete desnuda, ¿por qué no voy a poder yo? Confieso que estaba un poco escéptico a meterme en esta agua tan helada, pero siento que me revitalizó, me dio energías y ahora estoy así como que otra. Se me quedaron mirando algunas personas, pero bueno, ¿qué pasa? No las voy a volver a ver más nunca en mi vida, o sea que pena no me dio. Y está muy bonita esta área porque hay varios muelles que tienen las escaleritas que llevan directamente al agua. También tiene varias playas a orillas del lago, como esta que pueden ver acá. La profundidad no se ve mucha, por lo menos en esta parte de esta playita. Creo que tal vez llegue como máximo hasta la cintura. Me gustaría venir en verano acá. Jamás he vacacionado ya en un sitio donde hayan lagos. Óiganme, les voy a confesar algo. Suecia está ocupando un lugar en mi corazoncito y está subiendo en el ranking. Creo que va a pasar a convertirse en uno de mis países favoritos del mundo entero. Vaya, vaya, el encanto nórdico se robó mi corazón.
Está cool esta parte porque pasé debajo de aquel túnel que pasa a su vez debajo de la autopista para cruzar al otro lado de la vía, y aquí ya me reincorporo para seguir con el itinerario. Y la verdad es que pensándolo bien está súper interesante. Se fajaron para hacer 71 kilómetros de recorrido y vaya que lo hicieron bien. Al principio ya les dije un poco confuso, pero ya una vez uno ubica las marcas que indican el camino, solo hay que fijarse en ellas, no distraerse, porque si te distraes te la puedes pasar, pero está sencillo y esto me encanta. Suecia, te amo, nuevo país favorito. Cada vez que pienso que esto no puede ponerse mejor, llega la naturaleza y me da una bofetada y me dice: Mirko, sorpréndete todavía más, que lo mejor aún no ha llegado. De las etapas que he hecho hasta ahora me parece que están muy fáciles y creo que sin ninguna dificultad se pueden completar varias en un día. Yo voy a hacer 2 porque me lo he tomado con muchísima calma y pasé como media hora haciéndome una sesión de fotos aquí. Este lugar está espectacular. La naturaleza es lo mejor. Mientras camino venía pensando en osos y les juro que sentí como un rugido. Me puse muy atento, me quedé calladito, inmóvil, así como mirando a todas partes, y de repente sigo caminando y me doy cuenta que es mi estómago. Tengo mucha hambre, necesito comida pronto. Acabo de descubrir otro lago y este no lo veo en el mapa. Wow, y este sí que está así como de película tenebrosa y de miedo, lleno de cosas flotando. Vean esto. Acabo de mirar el mapa que descargué y voy justamente por la mitad de esta segunda etapa que estoy haciendo. Apenas acabo de pasar ahora los 4 kilómetros de los 8 que son, y estoy en el punto más alto de esta etapa. De aquí en adelante todo lo que queda es una ligera bajadita. Afortunadamente el tiempo está excelente y la chaqueta en realidad la llevo por no tener que metérmela en la mochila porque me ocupa mucho espacio, pero en serio que no la he necesitado y podría estar todo el camino con la camiseta que llevo puesta. Vamos a llegar a un pueblo que se llama Jonsered y ese va a ser el final de estos 18 kilómetros que estoy haciendo hoy. 2 etapas de 9, y si bien podría haber hecho más, obviamente he parado demasiado y también el error de esta mañana me costó casi 2 horas de tiempo. Lo estoy disfrutando, eso sí, una ruta espectacular, y si vienen a Gotemburgo les recomiendo que le dediquen al menos un día y que se vengan en transporte público a cualquiera de los pueblos y enganchen ahí con cualquiera de las rutas. Estas 2 en particular me dijeron que eran de las mejores, así que yo decidí hacer caso y creo que no se equivocaron. Felicidades nuevamente a mí, que acabé mi ruta exitosamente y apenas acabarla conseguí aquí una pizzería, así que sin pensarlo ya pedí mi pizza. Lastimosamente el menú está todo en sueco y el señor que trabaja aquí no habla inglés, entonces utilicé el traductor y esta herramienta me ha sido súper útil y ordené una que se llama, ¿dónde está? La perdí. Se llama Bokedalen y tiene, vamos a ver qué me dice aquí el traductor exactamente. Tiene mozzarella, tomates frescos, pesto, jamón de Parma, ajo y ensalada mixta. Estoy que me muero de hambre y esta comida me va a saber a gloria. Me siento mucho mejor después de haber llenado mi barriguita después de tantas horas, y les quiero comentar sobre la cena que me sorprendió el precio de la cerveza. Qué caro, pagué por la pizza 99 coronas, que al cambio son casi 10 euros, y la cerveza solamente me costó 64 coronas, es decir, prácticamente lo mismo que costaba la pizza. Me causa gracia que acá en Suecia hola se dice hey, escrito H-E-J, y mucha gente cuando uno la saluda por la calle te dicen 2 veces hey, que es algo así como hey hey, lo cual suena como un poco informal, ¿no? Pero me gusta. Y en este pueblecito en Jonsered estoy observando que prácticamente todas las construcciones son de ladrillos, lo cual resulta también interesante, y tengo como unos 40 minutos antes de agarrar mi autobús de regreso a Gotemburgo. Estamos nada más a 15 kilómetros de la ciudad, así que voy a seguir dando una vueltica por aquí.
espero que hayan disfrutado de este paseo por la naturaleza. A mí ciertamente me encantó todo, así que ya saben, si no están suscritos, no olviden suscribirse acá abajo, comenten todo lo que quieran, la tienda en línea también la tienen abajo en la descripción y nos vemos en el próximo episodio.